Muy buenos días a todos, soy Francisco Sepulcre y bienvenidos un día más a nuestro canal de podcast Aspine 11 Family Office. Hoy en Inversión con Nombre Propio hablaremos con Alberto Roldán, CEO y fundador de Copperpot Consulting y corresponsable de desarrollo de negocio de Alpha Value. Buenos días, Alberto. Para que te conozcan un poco más nuestros oyentes, actualmente ocupas el cargo, como ya hemos mencionado en la introducción, de CEO en Copperpot Consulting, empresa que fundaste tú mismo como emprendedor. En ella te dedicas principalmente al análisis de fondos de inversión y el desarrollo de negocio para gestoras de fondos de inversión. También eres corresponsable de desarrollo de negocio de Alpha Value, la primera firma independiente de análisis de renta variable de Europa. Bueno, cuéntanos a todos los oyentes cómo y por qué decidiste emprender y abrir una firma de consultoría después de tantos años en el sector y qué valor añadido aporta Copperpot Consulting al proceso de inversión. Bueno, esencialmente la idea de emprender esta aventura, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con una necesidad de reorientar la carrera, pero también un poco de oxigenación, ¿no? Pues tras 20 años muy ligado a la industria de la gestión, con diversas posiciones que tienen que ver con el análisis, con la gestión de fondos de inversión, bueno, pues llegó un punto en el que, coincidiendo con ese cambio de tendencia que se está produciendo en los mercados desde hace mucho tiempo por la regulación, por la llegada de MiFID, primero la normativa 1 y luego la implementación de MiFID 2, pues ha llevado a que, bueno, de alguna manera me planteara esa necesidad de cambio personal, ¿no? Tengo que decir que no es una decisión que se tome de la noche a la mañana, sino que es una decisión meditada y que tiene que ver un poco con un desarrollo personal de la carrera, en la que me encuentro en un punto particular en el que mi vocación me lleva a querer buscar compartir con clientes o con inversores o con gente ligada al mundo de la inversión toda esa experiencia de más de 20 años que he desarrollado en la industria, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que lo hago siendo consciente de los grandes riesgos que conlleva emprender hoy en día en España, ¿no? Sobre todo en una industria tan regulada y con tantos estigmas como es la gestión. Por ese motivo, en Copperpot Consulting lo que he buscado es rodearme de profesionales con los que buscar una asociación y con ello ofrecer servicios siempre con el foco muy puesto en lo que creo que es más importante, que es aportar valor e independencia. La verdad, Alberto, que nuestra más sincera enhorabuena porque sabemos lo complicado que es ser emprendedor hoy en día y aún más en nuestro país y necesitamos más gente como tú, más gente que se arriesgue, más gente que genere empleo, más gente que genere riqueza. Así que nuestra más sincera enhorabuena. Muchas gracias. Sí. Bueno, Alberto, yo te quería hacer una pregunta. Debido a la Sí. pandemia, todo lo que estamos viviendo, ¿has notado un incremento en las consultas por parte de inversores sobre la situación de los mercados? Uh-huh. Bueno, no tanto por la volatilidad, ni por la situación de la pandemia, ni por titulares de prensa que podemos ver habitualmente en muchos medios de comunicación, como puede ser pues un día la inflación, otro día son los tipos de interés, otro día, bueno, mucha información que nos sobreviene y que lleva a que los inversores se planteen realmente si la elección de su cartera o la composición de la misma es la adecuada, ¿no? Yo creo que esto hila un poco con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Yo creo que el punto de partida hay que ubicarlo en el hecho de que vivimos el mercado alcista más largo que conocemos, ¿no? Y eso, bajo mi experiencia y mi punto de vista, lleva a lo que se denomina como la autosuficiencia del inversor. Es decir, esa complacencia que muchas veces nos hace instalarlos en una cartera determinada, pero que variamos, no quiero utilizar el término caprichoso, pero sí muchas veces a golpe de esa información que nos sobreviene, ¿no? Y las consultas que recibo efectivamente tienen que ver muy mucho con esos momentos en los cuales el inversor siente cierto vértigo al contemplar su cartera o sus posiciones de inversión en renta variable o en renta fija, que acumulan pues, unas plusvalías importantes o que han entrado recientemente y han cogido esa tendencia de corto plazo que hemos visto en mercados como pueda ser el de tecnología o el Nasdaq en Estados Unidos, ¿no? Lo que ofrece Copperpot Consulting es simplemente una valoración de la cartera de inversión del cliente y el análisis de los diferentes productos que la conforman, ¿no? De tal manera que lo que tenga es una opinión independiente. Vamos a ver, generalmente como consumidores tendemos a buscar protección en nuestras decisiones de consumo, ¿no?
cuando compramos un vehículo, automáticamente lo que hacemos es asegurarlo. ¿Por qué? Porque nos da esa garantía de que efectivamente podemos conducir con el vehículo con ese aseguramiento, ¿no? Lo mismo pasa con la vivienda y con los seguros de viaje. Bueno, nosotros ofrecemos algo muy parecido. Somos conscientes de que ya se está pagando una comisión explícita por los servicios de asesoramiento que reciben. Nosotros no asesoramos patrimonio, simplemente lo que hacemos es una consultoría puramente financiera, pero lo que damos es una segunda opinión que va más allá, va mucho más allá de lo que el gestor generalmente ofrece a sus clientes en las carteras. ¿Por qué? Porque ofrecemos formación y eso es lo que noto que los clientes nos demandan, ¿no? Información complementaria para entender realmente cuál es el cambio en el ciclo, por qué la inflación puede impactar en la cartera, qué movimiento y qué sensibilidad tienen los productos de renta fija a movimientos en tipos de interés. ¿Realmente tenemos que estar invertidos en tecnología o en renta variable? Bueno, pues esas respuestas que son totalmente comprensibles y humanas desde un punto de vista inversor es lo que intentamos en Copperpot dar respuesta, insisto, siempre desde la base del conocimiento y la formación. Está claro. Sí, nosotros, bueno, sí que es verdad que muy bien, como tú dices, esas consultas, ¿no? Muchas veces por ese desconocimiento de las circunstancias del mercado o eventos inesperados, Sí. de cómo puede variar esa cartera, ¿no? También nosotros, bueno, por ejemplo, esa es una de las razones de ser de que nos lanzásemos a crear este podcast, ¿no? A también tratar de llevar a la gente, al público en general, un poco más la formación financiera, ¿no? Y que puedan estar también informados de estos pues a través de los canales que estamos abriendo, ¿no? De como podcast, Telegram, intentar sobre todo eso, llevar a la gente de a pie la formación financiera. Dentro de Copperpot Consulting, ¿qué criterios son los más importantes en el momento de analizar y configurar una cartera? ¿En qué os fijáis Uh-huh. más? Pues dos pilares muy sencillos. De un lado, conocimiento, que está basado pues, en la experiencia profesional que puedo acreditar de más de 20 años. Y en segundo lugar, para poder diferenciarme, pues obviamente tengo que hacerlo mediante un análisis que sea eso, diferente en la esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas que hoy en día permiten seleccionar producto, pero cuando nos enfrentamos a la decisión de tener que elegir, lo que falta muchas veces es una opinión cualitativa, una opinión cualificada que nos dé seguridad, ¿no? Utilizar un robo-advisors, utilizar un screening, utilizar páginas que ofrecen mucho tipo de ranking, nos lleva a que al final vayamos cometiendo un error que se va acumulando en el tiempo, ¿no? Que es utilizar el sesgo de los rankings. Y esto es muy peligroso porque tendemos a comprar el producto que mejor lo ha hecho últimamente, pero del cual no nos hemos beneficiado. Y esa es una tendencia muy habitual en el inversor español, ¿no? Pero hay que dar un paso más allá. ¿Cómo? Hay que entender que hay que investigar bien al gestor. Hay que investigar las posiciones de la cartera y entenderlas y para saber cómo responde nuestro fondo a un cambio en el mercado, a un cambio en los tipos de interés, cómo de sensible se muestra a noticias determinadas, pero además encuadrarlas en un ciclo económico, que es también muy importante. El ciclo es cambiante, no solamente por la información que vamos acumulando, sino hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Hay decenas de factores que van más allá, en mi opinión, del ranking o del clásico ratio de Sharpe, en el que muchas veces nos tiende a fijarse el inversor, y es lo que intento transmitir, que no se queden con la parte cuantitativa y que potencien la parte cualitativa con, bueno, pues con este perfil que ofrece Copperpot, que por suerte va creciendo en el mercado y va aumentando, que lo que busca es eso, dar mucho más confort a los inversores a la hora de tener conformada su cartera de inversión. Uh-huh. Para realizar un análisis completo hay que tener en cuenta, bueno, como tú bien comentabas, no solo bien los datos de cómo lo han estado haciendo, que son también pues, todas las herramientas de análisis cuantitativo que nos arrojan todos estos datos, hay que tener la opinión cualitativa también y saber entender también en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Las variables macroeconómicas y cuál es la situación del mercado actual. Estamos Sí. viendo actualmente cómo estamos dejando atrás la pandemia y en parte gracias al mejor ritmo de vacunación en los países desarrollados y vemos cómo los datos de PIB en Estados Unidos, en China están saliendo bueno, pues en línea de lo esperado, siendo positivos, pero sin embargo en Europa nos estamos quedando un poquito atrás, ¿no? Los datos de crecimiento todavía no son buenos o no son tan buenos como podríamos esperar o como desearíamos. Bueno, teniendo en cuenta los datos de inflación,
los niveles de desempleo actuales en Estados Unidos, la consistencia del crecimiento económico en este país, hay muchas voces que abogan ya por abordar en la próxima reunión de la Fed el tema del tapering, ¿no? El empezar la retirada de estímulos en Estados Unidos. ¿Cómo crees que afectaría al mercado esta retirada de estímulos si se empezase ya a anunciar ahora en la próxima reunión en junio? Y si crees, bueno, que si va a ser de forma más gradual, más acelerada. Sí. Bueno, hay que decir que en general el mercado y los inversores que forman el mercado engrosan un ecosistema con una gran capacidad de adaptabilidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Que muchas veces tiende a poner siempre todo en precio. Y lo que no le gusta al mercado de ninguna manera son las sorpresas. Fíjese, lo que me plantea está muy bien hilado, porque en enero la palabra tapering era poco menos que un fin de ciclo. Y ahora es casi obligado, ¿no? Y casi diría que de no anunciarse se podría interpretar incluso como algo negativo, ¿no? Y es que así de cambiante es el mercado financiero. En relación al tapering, particularmente tengo que decir que la retirada no va a ser ni gradual ni acelerada, va a ser calibrada. ¿Por qué? Porque la Fed es consciente de la existencia de una burbuja de activos financieros importante, que es consecuencia pues, de lo que comentaba al principio de la entrevista. La renta fija lleva 40 años ininterrumpidos de subida de precio y la renta variable vive una década en la que ha vivido el mercado alcista más grande que hemos conocido. Pero, sin embargo, lo que tenemos en mente es que la situación macroeconómica de las economías desarrolladas, sobre todo, no es lo buena ni lo deseable que querríamos tener para enfocar, digamos, este eventual cruce entre mercados financieros y economía real. El viernes, por ejemplo, conocimos el avance presupuestario de la administración de Estados Unidos, de la administración Biden, y las cifras que nos plantea para la siguiente década no son especialmente buenas, ¿no? Por eso, a la hora de hablar de tapering, la Fed tiene que ser muy cuidadosa. Vamos a entender un poco esto de manera muy breve, ¿no? Para empezar, la administración está subestimando la inflación. Sabemos perfectamente que la inflación ha tenido un repunte en el mes de abril, que posiblemente en el mes de mayo tenga continuidad, ¿no? Pero el problema no es tanto la inflación, que puede llevar a que se altere la política monetaria de la Fed, sino el hecho de que en los próximos 10 años la deuda en Estados Unidos se va a mantener por encima del 100% del PIB con toda seguridad. Estamos hablando de que en el año 2031 muy posiblemente la deuda se acumule en 40 billones de dólares. Pero no solamente es un incremento de deuda per se, sino que tiene que la consecuencia en una continuación de las políticas de gasto del gobierno federal que va a llevar a que el déficit acumulado se mantenga de media encima del 4%. Es casi $1 billón anuales de déficit que tiene que financiar. Y lo que comento para Estados Unidos aplica para Europa y aplica para Japón, que lleva precisamente 30 años en esta política y de la que no ve salida, ¿no? No intento dar un tono excesivamente negativo, sino simplemente, bueno, ajustar los hechos a la realidad. Y la realidad nos hace ver que la base macroeconómica no es necesariamente buena. Por eso, cuando la Fed se reúna en unas semanas y nos comunique o nos dé alguna pista de si efectivamente está preparada para hacer el tapering, los mercados se encuentran en un momento en el que van a tener que asimilar y ser conscientes de que algo tiene que cambiar en la economía. O bien son los tipos de interés o dar perpetuidad a estas políticas que ya sabemos que no nos llevan a ningún lado. Por lo tanto, toda esta confluencia de datos es lo que es importante para el inversor a la hora de tener en cuenta cómo afronta su cartera, qué posiciones tiene en activos de riesgo o cómo está descorrelacionando su cartera respecto a estos movimientos en variables macroeconómicas. Y ya en Europa, ¿cómo ves al BCE, Sí. ¿no? Si seguirá estos pasos de la Fed o cómo crees que va a ser la desescalada, la retirada de estímulos por parte del BCE? Bueno, Europa efectivamente lleva un retardo importante, no solamente en términos de recuperación económica, sino también, pues tiene una política que sigue muy de cerca lo que está pasando en Estados Unidos, pero con la dificultad añadida de que Europa no puede asimilar ahora mismo una subida de tipos de interés. Para ponerlo un poco en perspectiva, podríamos decir que ahora mismo una subida o una normalización de tipos de interés, digamos, de 200 puntos básicos, provocaría que el Estado español tuviera que de repente asumir solamente en el mayor coste de la deuda 26.000 millones de euros que no tiene. Y eso solamente lo puede conseguir como subiendo impuestos, que es precisamente lo que la administración Biden anunció el viernes.
toda la política de gasto destinada a la consolidación de la recuperación económica está financiada casi íntegramente por impuestos. Y eso es lo que está llevando a un efecto de lucha de clases entre las fuerzas políticas en Estados Unidos. En Europa la situación es, como digo, más compleja, porque hay países que no pueden asumir una normalización de tipos de interés, mientras que hay otros países, le hace Alemania, que presentan la imagen de la ortodoxia en la política fiscal, que demandan que para evitar un incremento de la inflación y desajustes continuados en el gasto público, tenemos que ver tipos de interés más elevados, que es precisamente lo que estamos viendo en las curvas de gobiernos de todos los países de la región euro. Se han empinado y eso significa que los tipos de largo están subiendo. ¿Por qué? Porque empiezan a descontar que lo que va a ocurrir en Estados Unidos previsiblemente a finales de año o posiblemente a principios del año que viene, acabará teniendo lugar en Europa. El problema es que eso va a provocar seguramente también una normalización en las primas de riesgo. No tiene sentido que España mantenga 70 puntos básicos de prima de riesgo con Alemania cuando la situación macroeconómica es sensiblemente peor. La sensibilidad que tiene, por ejemplo, a los datos de crecimiento, de paro, etcétera, es mucho más elevada, ¿no? Por eso Europa presenta riesgos mucho más abiertos que otras regiones económicas. Uh-huh. Muy bien, Alberto. En caso bueno, en el caso de que se dé esta situación, ¿no?, que estamos comentando de la retirada de estímulos, ¿cómo deberíamos afrontar esta situación en nuestras carteras de inversión? ¿Qué activos recomendarías mantener en cartera? Y si entrarían estos activos, los activos de gestión alternativa que descorrelacionen la cartera del mercado. Sí. Bueno, evidentemente la situación de cartera no tiene que ser muy variable, tiene que ser adaptativa. Y tenemos que tener en mente que si, como comentaba anteriormente, hay una situación de dudas en el crecimiento económico y hay una sensibilidad cada vez creciente a mayores tipos de interés, lo que no podemos estar invertido es en activos de riesgo o tener una concentración elevada en activos de riesgo. La renta fija, por ejemplo, ofrece muy pocas alternativas, pero incluso dentro de la propia renta fija. ¿Por qué? Porque mantener ahora duraciones largas es tener un riesgo importante incorporado en la cartera. Pero es que tener presencia de deuda gubernamental en la cartera también es un problema añadido, precisamente por los niveles en los que se encuentra y la posibilidad de que los tipos empiecen a subir y con ello caer los precios de la deuda pública. Es muy importante la construcción de la cartera, pero también es muy importante descorrelacionar la misma. Y cuando hablamos de descorrelación no significa bajar la volatilidad, que por cierto no es un elemento necesariamente malo en una cartera. La volatilidad nos da incluso opciones de inversión adicionales. Pero en el caso de descorrelacionar una cartera, ¿cómo lo conseguimos? Buscando activos alternativos, aquellos que incorporan más riesgo, como pueda ser la renta variable o la renta fija. Activos que tengan que ver, en mi caso particular, que son los que yo creo que ahora mismo tiene mucho más sentido incorporar a una cartera, como el direct lending o los préstamos puente en el mercado inmobiliario, que son activos que descorrelacionan muy bien de la economía real y que el nivel de riesgo comparado es más bajo. Evidentemente no podemos tornar la cartera hacia un peso muy elevado de estos activos. ¿Por qué? Porque también tienen un problema añadido que es el de la liquidez. Son comisiones más elevadas, es decir, todo esto entrama, digamos, un complejo proceso de inversión y de construcción de cartera, que es lo que nosotros, de manera añadida, intentamos solucionar, intentamos ayudar a los clientes. Primero, entender muy bien el ciclo desde una manera constructiva y educativa y a partir de ahí entender si el activo que hemos comprado es el adecuado para la cartera. Es un proceso que lleva una serie de pasos, pero hay que ser muy cuidadoso con ellos para evitar que los riesgos lleven a sorpresas negativas en el medio plazo. Durante tu época como analista en Bestinver, te centraste en el value investing. Durante los primeros meses de este año 2021 hemos visto una rotación de las carteras hacia sector value. ¿Sigue siendo un buen momento para entrar en esta estrategia de inversión? Yo creo que value investing, uno de los factores más importantes que tiene es que elimina los plazos y solamente se centra en un único, que es el de muy largo plazo. Y por eso, generalmente, digamos, en la estrategia de los gestores que se encuadran dentro del value investing, hablan siempre de plazos muy largos de tiempo, de 10 años en adelante. ¿Por qué? Porque es cuando se pone en valor pues, esa selección de compañías. Yo creo firmemente que el value investing es una opción de inversión muy válida. Pero también soy muy cuidadoso porque hemos visto una corriente en España que, asociados al value investing, desprecian por completo la economía, con lo cual estoy en profundo desacuerdo. Yo creo en el análisis macroeconómico. Lo que creo es que el análisis macroeconómico no puede ser el eje central de nuestras inversiones, sino tiene que ser el complemento clave para entender la construcción de la cartera. Pensemos que un inversor no pone el 100% de sus activos en un único fondo, busca diversificar. Por ese motivo,
tiene mucho sentido entender la macroeconomía, el ciclo y el valor de la información que nos proporciona entender un poco el movimiento económico. Es vital para mí entender hacia dónde se dirige el mundo y la economía, y eso lo conseguimos a través de este análisis económico. Pero dicho esto, creo que efectivamente hay una rotación muy evidente que se ha producido desde sectores growth o de crecimiento y sectores muy ligados a tecnología con betas muy altas hacia unos sectores que tienen justamente la tesis contraria, es decir, tienen betas más bajas, son sectores que presentan unos fundamentales más positivos, más buenos, pero eso no significa que tengan más potencial y eso es muy importante. Mira, a mí hay ejemplos que me ilustran muy bien lo que es el value investing, ¿no? El más evidente es Berkshire Hathaway, que nunca ha definido como tal la estrategia de value investing en la cartera con un determinado sector o cualquier, digamos, approach que podamos hacer a la cartera y lo único que dice es invertir con sentido común. Y un gestor que me encanta actualmente, como es Terry Smith, que es un gestor que ha batido en 30 puntos porcentuales a sus benchmarks, simplemente diciendo cosas sensatas como que hay que invertir, intentar comprar al mejor precio y desde ahí no hacer nada. No hacer nada, simplemente dejarse llevar. Evidentemente eso es un trabajo muy fino a la hora de seleccionar compañías, pero en esencia eso es el value investing. Y el problema que tiene el value investing es que no es un sector, por ejemplo, icónico de las materias primas, que es digamos, el factor de inversión que más está tirando este ejercicio y más está brillando. Por eso conviene muy mucho entender bien el producto. Cuando se compra un fondo, entender si estamos comprando un fondo ligado a materias primas o que hace esa estrategia de value investing o lo que hace es comprar calidad con una mezcla de crecimiento y value. Es fundamental tener conocimiento de los productos antes de la imagen que podamos tener preconcebida respecto a un estilo de inversión. Tu trayectoria profesional siempre ha estado ligada a los mercados financieros con una importante especialización en gestión de activos y selección de fondos de inversión. Hoy en día estamos viendo cada vez una mayor participación de inversores minoristas, en parte gracias al auge de plataformas digitales de inversión, brokers online, y muchas veces estos inversores inexpertos no saben cómo gestionar sus inversiones o a veces no saben tomar las mejores decisiones. Estos brokers y plataformas ofrecen tanto gestión activa como gestión pasiva. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tipo de inversión? ¿Estás más a favor de la gestión activa, gestión pasiva? Pues tengo que decir que ni a favor ni en contra, ¿no? Si queremos algo sencillo, no tener que buscar o hacer un análisis muy profundo y además tener una estrategia barata, yo lo que recomiendo encarecidamente es la gestión pasiva, porque creo que es lo que se acerca más a ese concepto, ¿no? Yo a mis clientes les digo que no pierdan el tiempo buscando fondos investigando cuando veo que lo que realmente necesitan es indexarse a una cartera o un índice y estar invertidos a muy largo plazo, despreocupados de lo que pueda hacer el mercado, pero asumiendo que eventualmente pueden tener etapas en las cuales el mercado caiga de manera importante. Pero si por el contrario tenemos un inversor con inquietud que busca incorporar alfa a la cartera, confía en un gestor o una estrategia determinada, entonces le digo que sea activo. En ambos casos va a necesitar siempre ayuda como la que ofrecemos desde Copperpot o la que puede ofrecer Aspen. Pero lo que es cierto es que el problema es confundir ser activo con rotar la cartera en exceso. Y esto es una práctica habitual en los agentes financieros y sobre todo ligados a entidades bancarias. Vemos que hay una rotación excesiva de producto, buscando adecuar la cartera al momento, a la estrategia determinada que venden más o menos. Yo creo que lo hacen con un profundo desconocimiento, algo sobre lo que estamos acumulando una experiencia reciente y no precisamente positiva. Es algo muy generalizado, la verdad. Sin duda, bueno, los pequeños inversores que al final son los que hay que proteger y para estos pequeños inversores que a lo mejor tienen unos conocimientos más limitados o no pueden acceder a herramientas como pueden acceder profesionales, ¿qué tipo de inversión recomendarías a este pequeño inversor? O sin duda, yo creo que también lo mejor sería que se pongan en manos de expertos como puede ser Copperpot Consulting o a empresas de asesoramiento financiero, por ejemplo, como Aspen 11 o como muchas que existen, ¿no? Sí. Pero si no, ¿qué tipo de inversión recomendarías a este pequeño inversor? Bueno, yo siempre partimos del nivel de conocimiento y el nivel de experiencia que tiene el inversor. Como decía muy al principio de la entrevista, los inversores tienden a tener o bien autocomplacencia, se dejan llevar por un éxito que han tenido en el pasado, una recomendación, y esto hila un poco con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Lamentablemente estamos viendo una profusión de páginas
de noticias que nos hacen ver que hay mucho inversor inexperto que se ha sumado al mercado en este periodo reciente, ¿no?, de pandemia, en el cual, pues, por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto que se lanzaban a invertir con un grado de conocimiento bajo y subóptimo en el mercado financiero, asumiendo los mayores riesgos posibles. Yo creo que eso es una temeridad. Eso es lo que de ninguna manera podemos hacer, y si los que estamos en este lado tenemos un ejercicio de responsabilidad, tenemos que mandar un mensaje muy claro y muy contundente. Lo ideal sería siempre tener ayuda y tener apoyo, y por eso la consultoría o la gestión honesta creo que es lo que más ayuda a un cliente a tener éxito en el largo plazo. Esto no es una cuestión de pegar un pelotazo por una recomendación que nos han hecho en el corto plazo o en una web que hemos visto, sino se trata de tener una visión de largo plazo y saber que estamos ahorrando. Y ahorrar es componer esfuerzo y tiempo en el largo plazo. Y eso siempre da éxitos. No sabemos si serán los mayores éxitos, pero seguro que va a ser un rendimiento positivo. Por eso, la recomendación que le podemos dar es efectivamente que busquen estar vinculados siempre a gente que les ayude, pero el ángulo que yo aportaría es ese, desde el conocimiento, porque oferta de producto hay mucha en el mercado, hay cada vez más herramientas gratuitas, de bajo coste, de dudosa reputación, pero lo que tiene que tener en mente el inversor es con qué se siente cómodo, a quién confía sus ahorros, con quién gestiona y sobre todo cuando se sienta a estudiar su cartera, si lo que le están explicando tiene sentido y le hace sentir confort con el riesgo que está asumiendo. Eso para mí es lo más importante. Bueno, Alberto, ha sido todo un placer tenerte con nosotros en Inversión con Nombre Propio, donde queremos acercar pues estas alternativas que tienen los inversores, como puede ser Copperpot Consulting a la hora de crear sus carteras de inversión y a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es un placer escuchar profesionales que llevan toda la vida ligados al sector financiero y que han pasado por algunas de las mejores empresas de nuestro país. Muchas gracias. Perfecto, pues nada, un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un verdadero honor poder participar en esta entrevista y espero poder seguir en contacto con Aspen y participar de esta campaña tan loable y tan deseable de comunicar con los inversores y hacerles llegar un mensaje que sea diferencial y que rompa un poco con esa imagen preconcebida que tenemos de bancarización en el sector y de dominio de las entidades financieras, tal y como como hemos tenido conocimiento hasta ahora. Muchas gracias, Alberto. Y hasta aquí el programa de hoy, Inversión con Nombre Propio, donde hemos tenido la intervención de Alberto Roldán, CEO en Copperpot Consulting y corresponsal de desarrollo de negocio de Alpha Value. Espero que hayan disfrutado la entrevista. Hasta la próxima y muchas gracias por acompañarnos. Un saludo.